Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video voy a pasar a resolver este pequeño problemita en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine el valor del resistor R para que haya máxima transferencia de potencia, es decir, que determine qué resistencia debe poseer este resistor R para que él mismo disipe la máxima potencia. Bien, ustedes acá observarán que tenemos dos circuitos, en realidad son el mismo circuito. Lo que yo hice fue a este de acá, lo redibujé de esta otra forma para que se entienda mejor, es decir, los dos son el mismo circuito. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa determinación de la resistencia de este resistor R para que el mismo disipe la máxima potencia? Bueno, en otras palabras me están diciendo, mira, aplica el teorema de la máxima transferencia de potencia. Y bueno, ¿en qué consiste ese teorema? Bien, este resistor va a disipar la máxima potencia, es decir, va a haber máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de este resistor sea igual a la resistencia de Thevenin, ¿de quién? De la red circuital. ¿Y cuál es la red circuital? Esta de acá, la red conformada por ¿quién? Por la fuente de tensión y los cuatro resistores. ¿Ves? Por esta fuente de tensión y estos cuatro resistores de acá. En otras palabras, este es el equivalente de Thevenin de esa red circuital. Y entre los nodos A y B, recuerden los nodos A y B son estos dos. ¿Ve? A, B, entre esos nodos que tenía conectado el resistor R. Bueno, este resistor R, cuando este resistor posee una resistencia igual a esta de acá, que es la resistencia de Thevenin de esa red circuital, ahí recién va a haber máxima transferencia de potencia. En otras palabras, este resistor disipará la máxima potencia. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Primeramente, hallar el equivalente de Thevenin de esa red circuital. Bien, y luego, aplicar el teorema de la máxima transferencia de potencia. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos el equivalente de Thevenin de esta red circuital? Bien, observemos. Para ello hay que encontrar primeramente, o vamos a encontrar primeramente lo que es la tensión de Thevenin. ¿Y qué es la tensión de Thevenin? Bien, básicamente la tensión de Thevenin, para encontrar esa tensión tenemos que retirar este resistor de la red. Bien, es decir que vamos a trabajar sin este resistor. Entonces, la tensión de Thevenin va a ser la tensión que se mide entre los nodos A y B, es decir, la tensión que va a haber entre los nodos A y B cuando no está este resistor. Bien, en otras palabras, la tensión de Thevenin la podemos definir como la diferencia de potencial a circuito abierto. Entonces, si nosotros retiramos este resistor R de la red circuital, nos queda el siguiente circuito. Bien, entonces la tensión de Thevenin es la tensión que hay entre estos dos nodos cuando no está dicho resistor. Bien, entonces, de nuevo, la tensión de Thevenin es la diferencia de potencial a circuito abierto. Bien, porque queda abierto el circuito. Si observamos esto, básicamente la tensión de Thevenin consiste entonces en determinar el potencial A, el potencial B y restarlo. Entonces, el potencial A sería la tensión BA, el potencial B va a ser la tensión BB. Entonces la tensión de Thevenin va a ser igual a ¿quién? ¿A qué me refiero con diferencia de potencial? A la resta de los potenciales, BA menos BB. Bien, eso lo podemos ir escribiendo. Entonces, tensión de Thevenin va a ser igual a la tensión A menos la tensión B. Perfecto. ¿Y quién es la tensión A y quién es la tensión B? Miren, la tensión A, esa tensión BA es la que se mide entre este nodo A y tierra. Bien, recuerden que todos los potenciales se miden respecto a tierra. Bien, la tierra es la referencia. Bien, entonces, la tensión A es la tensión que hay entre el nodo A y tierra. En otras palabras, la tensión A es la caída de tensión en este resistor de 90 ohm. Lo mismo sucede con la tensión BB. La tensión BB, ¿quién es? Es la tensión que hay entre este nodo B y tierra. En otras palabras, la tensión BB es igual a ¿quién? A la caída de tensión que hay en este resistor de 20 ohm. ¿Y cómo podemos determinar BA y BB? Fácil, empleando el método. Es un método ya conocido que se conoce como divisor de tensión. Divisor de tensión. Si nosotros observamos este circuito, vemos que estos 40 voltios están aplicados en este nodo de acá y acá también. Entonces, si yo acá tengo 40 voltios, ¿cómo puedo encontrar la caída de tensión en este resistor? Es decir, la tensión BA. Fácil, empleando ese método del divisor de tensión. ¿Cómo? Bueno, la tensión en este resistor se determina haciendo que el producto entre esta tensión y esta resistencia, dividido ¿quién? La suma de esta resistencia más esta otra. Bien, en otras palabras, la tensión BA, que es la tensión en ese resistor de 90 ohm, se obtiene haciendo los 40 volts por los 90 ohm dividido los 10 ohm eso de esa rama, más ¿quién? Más los 90 ohm. Bien, si nosotros hacemos esto, si hacemos eso, ¿qué nos queda? 40 por 90 es 3600. Bien, y 10 más 90 es 100. Entonces me queda 3600 dividido 100, que serían 36 voltios. Eso quiere decir que la tensión en este nodo, en el nodo A, son 36 voltios. En otras palabras, la caída de tensión en este resistor de 90 ohm es de 36 voltios. Si hacemos lo mismo acá, para encontrar la tensión BB,
la tensión BB me va a quedar igual a estos 40 voltios por estos 20 ohm dividido la suma de estos 80 ohm más estos 20 ohm. Bien, si hacemos eso, yo directamente voy a copiar todo esto y voy a ir reemplazando, esa es la facilidad que me da esto, voy a ir reemplazando por lo que me haga falta. Bien, acá me quedaba 20 y acá eran 80. 40 por 20, ¿cuánto es 40 por 20? ¿Cuánto da eso? 800 acá. 800. Bien, 800. Dividido ¿cuánto? 80. Más 20 me da 100. 800 dividido 100 me da un total de 8. ¿Eso qué quiere decir? 8 voltios, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que la caída de tensión en este resistor de 20 ohm es de 8 voltios. En otras palabras, la tensión BB es de 8 voltios. Bueno, entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar la tensión de Thevenin? Esa tensión de Thevenin, que era BA menos BB, me va a quedar 36 menos 8 igual ¿a quién? A 28. Bien, ¿28 qué? 28 voltios. Bien, entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Que la tensión que hay entre estos dos nodos es de 28 voltios. Bueno, ¿cómo podemos corroborar eso? Fácil. Yo ya armé esta red en el software Multisim y por medio de un voltímetro voy a medir esa diferencia potencial. Es decir, que el voltímetro lo conecto entre este nodo y este otro de acá. Entonces, si hacemos eso, me quedan los 28 voltios que ya calculamos. Bien, perfecto. Perfecto, ya tenemos esos 28 voltios. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ya tengo esta tensión de Thevenin. Ahora me dicen que tengo que determinar como próximo paso la resistencia de Thevenin. ¿Cómo determino la resistencia de Thevenin? Volvamos al comienzo. Yo tengo esta red. Bien. Para determinar la resistencia de Thevenin, obviamente también hay que retirar a este resistor R. Hay que retirar este resistor R. La resistencia de Thevenin va a ser la resistencia que hay entre este nodo A y este nodo B en ausencia de este resistor R. Pero ¿qué pasa? Acá falta algo todavía. Tengo, ¿qué cosa? Una fuente de tensión acá. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es, para poder determinar la resistencia de Thevenin, tengo que primeramente anular el efecto de esta fuente de tensión. Entonces, ¿cómo anulo yo el efecto de esta fuente de tensión? Básicamente, anulando la diferencia potencial que hay entre los extremos de esa fuente. ¿Cómo se anula esa diferencia potencial? Es decir, llevar este potencial a este de acá. En otras palabras, para que se entienda un poquito mejor esto, reemplazo a esta fuente de tensión por un cable. Bien, entonces cortocircuitamos todo esto. Hecho eso, ¿qué me va a quedar? Me queda lo siguiente, esto de acá. Bien, reemplacé a esa fuente por un cablecito, es decir, que queda nomás directamente este cable acá. Bien, en realidad esto es un conector. Bueno, ahora, este conector que está acá, yo también lo puedo dibujar acá, en el medio. O lo puedo dibujar de acá para acá, si quisiese. De acá para acá. Bien, bueno, yo lo dibujo acá en el medio, para mayor comodidad, y tengo este otro circuito, o este otro arreglo o red de resistores. Bien, bueno. Entonces, miren, si nosotros observamos esto, este conector parte de acá a acá. Entonces acá tengo un nodo y acá tengo otro nodo. Miren, entonces este resistor, observen, este resistor estaría por medio de este conector unido a este otro de acá. Entonces este resistor de 10 ohm con este resistor de 90 ohm estarían conectados en paralelo. Lo mismo sucede acá a la derecha. Miren, este resistor, el de 80 ohm, por medio de este conector queda, ¿qué cosa? Conectado ¿a quién? A este resistor de 20 ohm. Entonces, este resistor de 80 ohm y este resistor de 20 ohm están conectados en paralelo. De ahí es que surge esta otra red de acá. Bien, esta otra red de resistores de acá. Donde estos 10 ohm, este resistor, perdón, de 10 ohm y este de 90 están en paralelo. Y este de 80 con este de 20 también están en paralelo. ¿Y qué pasa? Miren ahora esto. Acá tengo el conector este, que es este de acá y es este de acá. Bueno, si yo observo un poquito esta red, yo puedo lograr ver que el paralelo de estos dos resistores queda conectado en serie con el paralelo de estos otros dos. Por eso tengo esta otra red de acá. En realidad esto y esto es lo mismo, solo que está dibujado de diferentes formas, para que se trate de entender un poquito. Bien. Bueno, miren, este conector de acá hace lo mismo que estos tres de acá, que este chiquitito y que este de acá. Bien. Entonces, ahí se observa que el paralelo de estos dos resistores queda en serie con el paralelo de estos otros dos. Entonces, básicamente, determinar la resistencia de Thevenin consiste en ¿qué? En determinar la resistencia que hay entre este punto A, o entre ese extremo A y ese extremo B, de esta red de acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero calculamos el paralelo de esto, luego el paralelo de estos dos, y luego sumamos ambos paralelos. ¿Bien? ¿Cómo se determina la resistencia de dos resistores conectados en paralelo? Fácil. ¿Se acuerdan que era el producto sobre la suma? Entonces, al paralelo de estos dos lo voy a llamar RP1. RP1.
¿Quién es RP1? Bueno, yo tenía dos resistores, uno de 10 ohm y otro de 90. Entonces, 10 por 90 dividido 10 más 90. ¿Se acuerdan? El producto sobre la suma. Bien, el producto de ambos sobre la suma de ambos. Bueno, entonces, si trabajamos un poquito esto, vemos, tenemos 10 por 90, tengo 900. 10 más 90, tengo 100. Bien, 900 dividido 100, me queda 9. ¿9 qué? 9 ohm. Bien, si hacemos lo mismo con los otros dos resistores que están en paralelo, recordemos que nosotros tenemos acá 80 ohm y 20 ohm. Entonces, 80 por 20 dividido la suma de 80 más 20. Hagamos eso. Yo voy a hacer algo más fácil. Voy a copiar, voy a pegar y voy a ir reemplazando. Que tengo la facilidad de hacer eso. Bueno, 80 por 20, ¿qué son? 1600. Bien. 80 más 20 son 100. 1600 dividido 100, ¿me queda qué cosa? 16. Bien. Entonces, ahora vemos que ya tenemos, ¿qué cosa? El paralelo de estos dos, que es el RP1, el paralelo de estos dos, que es el RP2. La RP1 y la RP2 quedan conectadas en serie. Entonces, ¿qué se hace? Se suman. Finalmente, la resistencia de Thevenin va a ser la suma de RP1 más RP2. Bien. Entonces me queda 9 más 16, que es 25. ¿25 qué? 25 ohm. Bien. Entonces, si nosotros volvemos acá, tenemos 28 volts para esta fuente, que es la tensión de Thevenin, y para este resistor de acá tenemos 25 ohm. O sea, 28 volts, 25 ohm. Bien. Entonces, aplicando el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿qué resistencia debe poseer este resistor para disipar la máxima potencia? Fácil. 25 ohm. ¿Por qué? Porque este resistor, resistencia de Thevenin, es de 25 ohm. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a venir acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a armar acá el equivalente de Thevenin para ir verificando algunas cositas. Dije que esta era 28 voltios. Esta era de 25 ohm. 25 lo que habíamos llegado. ¿Qué vamos a hacer? Conectamos todo esto. Voy a traer un voltímetro. Voy a conectar ese voltímetro acá. Y primeramente voy a ubicar. Este sería el resistor R. Que es el resistor de 25 ohm. Bien, entonces yo ubico esto acá. Ahora, miren. La pregunta es, ¿qué potencia va a disipar este resistor de 25 ohm? Es decir, este resistor de acá. Este de acá es el mismo. ¿Qué potencia va a disipar? Bueno, primero que nada, ¿qué es la potencia? O sea, ¿cómo puedo definir yo la potencia, por ejemplo, acá en términos de tensión y en términos de resistencia? Si yo tuviese la tensión entre los nodos A y B, ¿cómo puedo determinar la potencia de este resistor? Fácil, haciendo la tensión entre A y B, esta tensión entre A y B, pero con este resistor, ¿no? La tensión AB al cuadrado dividido el valor de la resistencia R. Bien, entonces esa tensión AB es la tensión que hay en R. Bueno, entonces, la potencia en el resistor R, yo la puedo definir como ¿quién? Como el cociente entre la tensión en ese resistor elevada al cuadrado dividido la resistencia de ese resistor. Ajá, pero ¿quién es la tensión en R? Esa es la pregunta. Bien, la tensión en R es la tensión que hay entre los nodos A y B, pero ahora con el resistor. Es decir, que esa no es la tensión de Thevenin. Ojo, no es la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin es esta. Bien, ¿cómo puedo determinar yo la tensión en el resistor R? Fácil. Miren, acá es simple. Como este resistor tiene la misma resistencia que este de acá, esta tensión, VTH, que es la de Thevenin, se divide en dos partes iguales. Una acá y otra acá. Es decir, que de esos 28 voltios, 14 caen acá y 14 caen acá. Otra forma sería empleando divisor de tensión. Es decir, que la V en R sea igual a VTH por R dividido la suma de RTH más R. Pero se da muchas vueltas, mucho paso para hacer eso. Como estos dos son iguales, directamente la tensión de Thevenin se divide en dos partes iguales. Bien, es decir, que acá tengo la mitad de VTH y acá la otra mitad. Es decir, que la tensión en R es igual a la mitad de la tensión de Thevenin, es decir, 14 voltios. Recuerden que la de Thevenin era 28, la mitad de 28 es 14.
Bueno, si yo hago eso, esto me tendría que quedar 14 al cuadrado dividido los 25 ohm. Bien, bueno, ¿qué me da eso? ¿Qué me da eso? Bueno, primeramente usamos la calculadora. 14 al cuadrado me da ¿qué cosa? 196. 196 dividido 25 me queda 7.84. 7.84 ¿qué? Vatios. Es decir, que la potencia que disipa ese resistor es de 7.84 vatios. Bueno, veamos eso acá. Primeramente veamos la tensión que cae en ese resistor, que eran los 14 voltios que yo había calculado. Bien, ahí está. Y ahora, ¿cómo vemos la potencia? Bueno, necesitamos otro dispositivo, otro instrumento acá, que se llama batímetro. Bien, el batímetro es un instrumento que me sirve para medir potencia. Bien, entonces, yo voy a conectar ese batímetro acá. Vamos a conectar acá. Y esto lo vamos a conectar acá. Bien, a mí lo que me interesa ahora es determinar la potencia, nada más. Bien, si yo conecto ese batímetro, yo voy a ver, o voy a poder medir la potencia que se está, ¿qué cosa? Disipando. Bien, entonces, disipando ¿dónde? En este resistor acá de 25 ohm, ¿ve? En este de acá de 25 ohm. Haciendo eso, llegamos a los 7.84 vatios. Ojo, ¿no? Ojo, esto es 7.84, no es 7840. Esto sería como decir 7,84, ¿eh? 7,84 vatios. Ahora, miren, lo curioso de esto es lo siguiente. ¿Qué pasa? Yo acá voy a dejar los 25 ohm. Bien, para que vean que con ese valor de 25 ohm, ¿ve? Con ese valor de 25 ohm se disipan 7.84 vatios. Acá lo que voy a hacer va a ser modificar ese valor. ¿Qué pasa si yo me aparto de esos 25 ohm? Tendría que disipar menos potencia porque ya no habría máxima transferencia de potencia. La transferencia de potencia ya no sería máxima. Bien, lo vamos a verificar. Bien, tendría que ser 7.84 la máxima para este ejercicio, bien, con ese valor de resistencia. ¿Ve? Yo ahora estoy por debajo de los 25 ohm y ahora se está disipando 7.74 vatios. Bien, menor que 7.84. ¿Qué pasa si me voy por encima? Por ejemplo, qué sé yo, le demos 40 ohm. Bien, ¿cuánto tengo? 7.42, inferiores a ¿qué? A los 7.84 que ya habíamos determinado. Entonces, la única forma de que haya máxima transferencia de potencia para esta red circuital es que este resistor sea de 25 ohm. Bien, ahí tengo los 7.84 vatios. Entonces, pero miren, hay algo interesante. Acá está esta curvita, esta gráfica, que en este eje tengo lo que son las potencias. Bien, la potencia. Y en este otro de acá, la resistencia. Es decir, que esto es potencia en función de resistencia. Bien, esta es la potencia en el resistor R, en este de acá. La potencia en el resistor R en función de la resistencia de este resistor R. Bien, ¿y qué es lo que observamos? Miren, esta escala de acá es una escala semi-logarítmica. ¿Por qué? Porque acá tengo escala lineal y acá tengo una escala logarítmica. Los 25 ohm están ubicados por acá. Bien, esto es 10, esto es 20, esto es 30, 25 estaría ubicado por acá. Si yo proyecto eso, tengo este punto que es el máximo. Bien, acá tengo la máxima potencia, que es inferior a 8. Son aproximadamente 7.84. Bien, yo me tomé el trabajo de hacer esto, miren. Y acá tengo 25, ¿qué? 25 ohm. Y acá tendría los 7.84 vatios de potencia disipada por ese resistor. En otras palabras, la única forma de que se disipe la máxima potencia, o de que ese resistor disipe la máxima potencia, es de que ese resistor sea de 25 ohm. En otras palabras, que sea igual, ¿a quién? A la resistencia de Thevenin de la red circuital. Bien, y de nuevo, ¿cuál era la red circuital? Era esta de acá, la conformada por ¿quién? Por la fuente de tensión y los 4 resistores. ¿Ven? La fuente de tensión y los 4 resistores. Bien, entonces, para redondear esto, cuando a ustedes les pidan determinar la resistencia de un resistor para que éste disipe la máxima potencia, y bueno, ¿qué tienen que hacer? Primeramente, el equivalente de Thevenin de la red circuital, es decir, llegar a esto, y luego igualar el valor de esta resistencia R con la resistencia de Thevenin de esa red circuital. Bien, es decir, como acá me dio 25 ohm, bueno, esta tiene que valer 25 ohm. Bien, si hubiesen cambiado los valores y me hubiese dado, no sé, 10 kilo ohm, y bueno, esto hubiese sido de 10 kilo ohm. Bien, es decir, siempre la resistencia R tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin de la red circuital. Bueno, esto es una pequeña aplicación de lo que es el teorema de la máxima transferencia de potencia. Espero que les haya gustado este pequeño video que hice y hasta luego.